Vamos a hacer otro problema de este tipo de integrales, que son integrales cíclicas. Y bueno, vamos a escoger las partes. ¿Cómo podemos escoger las partes acá? Bueno, acá podemos identificar una parte que es exponencial y otra parte que es trigonométrica. ¿Qué va primero, la exponencial o la trigonométrica? La trigonométrica. Perfecto. Entonces acá vamos a tomar u como coseno de teta. El diferencial de u será menos seno de teta de teta. El de b es e a la menos 2 teta de teta y por lo tanto b es e a la menos 2 teta y acá por todo esto por menos un medio, ¿no? Cuando integramos queda acá menos un medio. Bien, entonces esta integral ¿cómo queda? Esto va a ser igual a u por b, será menos un medio de e a la menos 2 teta coseno de teta menos la integral de b por du. Tengan en cuenta que por acá hay un menos, por acá también hay un menos. Entonces, y con el menos de afuera de la integral queda igual todo menos, ¿no? Se va a quedar menos, saco el un medio, integral de e a la menos 2 teta, seno de teta. Bien, esta otra integral que está quedando en la parte de la derecha vuelve a ser una integral que debe resolverse por partes. Nuevamente identificamos las partes, tengo una parte exponencial, tengo una parte trigonométrica y acá lo que va a ocurrir es que vamos a usar nuevamente una escogencia por partes, ¿sí? Unas partes y sin ningún problema voy a usar los mismos nombres, ¿bien? Porque ya vamos a estar trabajando para esta integral. Entonces u será seno de teta, por lo tanto el diferencial de u será coseno de teta. Y la parte de b será e a la menos 2 teta de teta, por lo tanto b, ¿quién es? B es menos un medio de e a la menos 2 teta. Bien, de esta manera, a ver, voy a escribir todo desde el primer resultado, desde la primera parte. La integral de e a la menos 2 teta coseno de teta, ¿quién es? A ver, esta primera parte no cambia, ¿no? Menos un medio e a la menos 2 teta coseno de teta. Acá menos un medio y voy a abrir acá un corchete. Menos un medio, esta integral. Esta integral por partes, ¿cómo queda? Queda, bueno, u por b, que será menos un medio, en e a la menos 2 teta, seno de teta, ¿vale? Y quedará menos la integral de b por du. Entonces acá con el menos que tiene b, quedará más un medio la integral de lo que va a ser el resto de b, que es e a la menos 2 teta, por el de u, que es el coseno de teta. Acá en este punto nos damos cuenta que toda la integral inicial depende de esa misma integral. Veamos. Toda esta integral inicial, toda esa integral inicial depende de esa misma integral, e a la menos 2 teta coseno de teta. Esta ya no la voy a resolver por partes. Bien, como estoy obteniendo la misma integral, me doy cuenta que es cíclica, entonces lo que voy a hacer es unas cuentas para pasar esta integral a la izquierda a agruparse. Entonces primero lo que podemos hacer es hacer las cuentas de acá, quedará entonces menos un medio
e a la menos 2 teta, coseno de teta. Acá queda menos por menos más un cuarto e a la menos 2 teta, seno de teta, y queda menos por más menos un cuarto integral de e a la menos 2 teta, coseno de teta, de teta. ¿Bien? Entonces, todo esto lo voy a pasar hacia la izquierda. Todo lo que viene siendo esta parte menos un cuarto, integral de e a la menos 2 teta, coseno de teta. Todo esto lo voy a pasar a la izquierda, a agrupar con lo que tenemos acá a la izquierda. Es decir, acá va a quedar la integral de e a la menos 2 teta, coseno de teta, más un cuarto integral de e a la menos 2 teta, coseno de teta, de teta. Al otro lado de la igualdad va a quedar esta parte, menos un medio e a la menos 2 teta, coseno de teta, más un cuarto e a la menos 2 teta, seno de teta. Y aquí ya podríamos agregar la constante de integración. Bien, podríamos agregarla acá. De hecho, antes, acá en esta parte también podríamos agregarla, aunque teniendo en cuenta que aún no aparece acá una integral, pues puede ser opcional, pero aquí sí ya hay que agregarla. Entonces a la parte de la izquierda vamos a agrupar esto, nos va a quedar sumando estas dos expresiones. Tengo una vez la expresión más un cuarto de la misma expresión, queda 1 más un cuarto veces. ¿Esto cuánto es? Esto será 5 cuartos. Integral de la menos 2 teta, coseno de teta, de teta. Bueno, la parte de la derecha no cambia por ahora. Y ahora finalmente vamos a pasar a dividir el 5 cuartos. Bien, que sería equivalente a multiplicar igual todo por 4 y dividir luego todo por 5. Entonces, finalmente el resultado es integral de e a la menos 2 teta, coseno de teta, ¿será quién? Todo esto multiplicado por 4 y dividido por 5, ¿quién será? A ver, menos un medio por 4 es 2. Dividido en 5 va a quedar 2 quintos. Menos 2 quintos e a la menos 2 teta, coseno de teta, más un cuarto por 4 es 1, dividido en 5 queda un quinto, e a la menos 2 teta, seno de teta. Y bueno, la constante cuando la multiplique por esa otra constante, dejo la misma constante. Esta es una integral, como podemos ver, es una integral cíclica. Tenemos esa solución. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿podría hacer un suma inverso para que se vea todo el ejercicio? Bueno, vamos a ver si se alcanza a ver todo. Que si no ya se ve como muy pequeño. Bueno, pero ahí está todo el ejercicio. No sé si se ve bien o mejor lo acercamos un poco y revisamos por sectores. Eh, pues, profe, hice bien, pero pues si se puede, pues mejor. Profe, Sí, yo que señor. fue perdido.
En la segunda, cuando se empezó a hacer la segunda integral, no entendí muy bien ahí esa parte. Esta que está acá, a ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Bueno, demos una revisada del inicio. Tenemos esta integral, se identifica que se debe hacer por partes, ¿cierto? Hay un producto. Y como les anticipé y les he dicho también en otras oportunidades, estas integrales son cíclicas, ¿no? Básicamente las integrales que tienen por acá una exponencial e a la ax por seno o coseno de, bueno, puede ser otro valor, bx, ¿sí? Esto se relaciona con integrales que son cíclicas. Ojo, no son las únicas, no son las únicas, pero cuando veamos una integral de este estilo, de una vez hay que pensar que esto va a resultar siendo cíclico, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué resulta ser cíclico? Pensémoslo aquí. Esto es cíclico porque cuando yo empiezo, por ejemplo, a derivar esta parte, que viene siendo la perdón, empiezo a integrar esta parte que viene siendo la exponencial, la integral de la exponencial está relacionada con ella misma, solamente que aparece una constante cada vez, ¿sí? Cada vez que voy integrando. Y la derivada de esta función coseno, o puede ser también una función seno, esas derivadas son cíclicas, ¿sí? Son cíclicas básicamente podríamos verlas como de orden 2, pero cambiando signo, o exactamente cíclicas de orden 4. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si la función seno, usted la deriva 4 veces, vuelve a tener la función seno. ¿Sí, señor? Sí, profe. Profe, y digamos ahí en la primera parte lo que se hizo fue como solo se derivó bueno, digamos, se integró de B, ¿sí? Sí, Y ese señor. fue el único resultado que se vio ahí, pues como afectado y se deja, digamos, bueno, la función trigonométrica se dejó tal cual ahí. ¿Eso por qué, profe? Se dejó tal cual. Pues Sí, y ya después se volvió a integrar. Ahí sí se colocó las integrales de los dos. a ver, la función trigonométrica, la u, se derivó, ¿no? Sí, profe. Recordar la fórmula de integración por partes, que tenemos que la integral de u de b es igual a ¿quién? Espere, profe. U por B Sí, señor. menos la integral De, de U por D, de b por du. de B por D. De b por du. Entonces observen, una vez yo identifico las partes U de B y calculo el de U y calculo B, una vez tengo todas estas partes, todos estos elementos, entonces esta integral va a ser igual a ¿quién? A U por B, ¿vale? A U por B, hago este producto, por eso queda acá menos 1/2 e a la menos 2 teta por el coseno de teta. Eso sería U por B. Y luego queda menos la integral de b por du. Entonces hago el producto de b con du, como tienen ambos signo menos, y tenemos un menos acá afuera, entonces todo queda con un solo signo menos, ¿no? Haciendo el producto de signos. Y hago el producto, saco el 1/2 de la integral y tengo e a la menos 2 teta y seno de teta. Sí, estamos usando ahí la fórmula de la integración por partes. Ah, profe, listo. Y ahí lo que se hace después es hacer lo mismo, ¿sí? Exactamente. Es que Entonces, estaba olvidando la fórmula. vale, por eso se las pregunté. Entonces, una vez tenemos ya escrito esto, lo que les he dicho yo es que en algunas ocasiones, cuando uno plantea la fórmula de integración por partes, es posible que esta segunda integral, la que estoy seleccionando en azul, es posible que esa segunda integral también deba resolverse por partes, ¿vale? ¿Qué tipo de integrales son esas? Integrales en las que hay que aplicar partes varias veces
o las integrales que son cíclicas. En este caso esta integral es cíclica y tendremos que para esa segunda integral aplicar nuevamente partes. Y es lo que pasa acá. Para esta segunda integral que resulta, hay que aplicar nuevamente partes, hay que identificar los elementos o las partes. Una es exponencial, la otra es trigonométrica, siguiendo el orden y la T va antes de la E, por lo tanto se escoge como prioridad para U el seno, ¿cierto? Lo que es el trigonométrico. Entonces U es seno de teta, el de B es lo demás, es E a la menos 2 teta de teta. Nuevamente, se deriva U para encontrar el de U, se integra el de B para encontrar B, y ahora vuelve y se hace lo mismo. Observen que esta partecita, esta integral que estoy seleccionando en azul, ¿cómo aparece ahora abajo en todo este corchete? ¿Sí? Es lo que aparece en el corchete escrito en amarillo. Y esta integral hecha por partes, ¿cómo sería? U por B, observen, tenemos acá menos 1/2, E a la menos 2 teta, seno de teta, menos la integral de B por du. Pero, como acá tiene esto un menos, entonces sale este menos, sale de hecho el menos 1/2, por eso queda más 1/2, y queda la integral de lo que le falta aquí a B, que es a la 2 teta, por el de u, que es coseno de teta. Bien, ahí solamente se están identificando los elementos, lo que vienen siendo esas partes. Se tienen que identificar los 4 elementos U de U, el de B y B, para poner en la integral. Y lo que les decía, una vez que nosotros estamos en este punto, podemos reconocer que todo el resultado está dependiendo de la misma integral original. Ya sea de que en este momento nos demos cuenta que es cíclica, o a partir de la forma original, recordemos que ese tipo de integrales son cíclicas. Entonces, ahora, ¿qué hacer con esta parte que está acá? Cuando aparece una integral que es cíclica, entonces esa parte de la integral, esa integral, hay que movilizarla a la parte izquierda de la igualdad y agruparla. ¿Bien? ¿Qué fue lo que se hizo acá? Ya esta integral, menos 1/4 de E a la menos 2 teta coseno de teta, se mueve hacia la parte izquierda de la igualdad. Acá está, acá estaba la original, E a la menos 2 teta coseno de teta, y le estamos pasando a sumar 1/4 de la integral de E a la menos 2 teta coseno de teta. Entonces, una vez tenemos esto, lo agrupamos, ¿cierto? Tenemos una expresión más 1/4 de la misma expresión. ¿Qué es eso? Es 1 más 1/4, 5/4, esa expresión. Y al otro lado, bueno, lo que teníamos. Lo del otro lado sí no ha estado cambiando en esos dos últimos pasos. Y finalmente pasamos a dividir el 5/4. ¿Bien? Listo, profe. Ahora sí me quedó muy claro. Es que lo que estaba olvidando era la fórmula Vale. como tal. Bueno. Vamos a comenzar entonces ahora con la siguiente sección. La siguiente sección aparecerán también por allí integrales por sustitución, también aparecerán algunas integrales por partes. Entonces lo que ocurre, y por eso yo les he pedido que vayan estudiando un poco, es que a medida que vamos avanzando, las nuevas técnicas de integración en el desarrollo de los ejercicios se requieren de las anteriores. Es más o menos algo acumulativo. Entonces, si acá en este método, en el método de potencias de funciones trigonométricas, llegamos a requerir sustitución simple, debemos ya tener lista o entendido sustitución simple. Vamos a requerir también integración por partes. Entonces allí también debemos estar bien, ¿no? Por eso comencé haciendo este ejercicio. Vamos a ver. Cuando tenemos nosotros integrales de potencias de funciones trigonométricas, vamos a caer básicamente en
tres casos principales, que cada uno de esos casos se va a desglosar en unos subcasos. Entonces, los que vamos a estudiar nosotros acá son integrales de este estilo. Los tres casos principales, vamos a poner acá el caso 1, serán integrales de potencias de la función seno por potencias de la función coseno. ¿Vale? Este será el primer caso. El segundo caso, vamos a tener potencias de la función tangente por potencias de la función secante. En el tercer caso, vamos a tener potencias de la función cotangente por potencias de la función cosecante. Estos son los casos básicamente con los que podemos trabajar usando este método. Bien, es decir, si por ejemplo aparece un caso en el que, qué sé yo, tenemos una función tangente por una función cosecante, hay que buscar la forma, ¿vale? Hay que buscar la forma de convertirlo de pronto en otro caso. ¿A qué me refiero? Qué sé yo, si tuviese, por ejemplo, tangente al cubo de x o la cosecante al cuadrado de x, bien, entonces hay que tratar de convertir esto en algún producto de potencias de las que tenemos acá en estos casos. Por ejemplo, si yo trato de escribir cosecante de otra forma, ¿cómo podría escribir cosecante? Veamos. Tendríamos acá tangente al cubo y la cosecante sería igual a 1 sobre el seno al cuadrado de x, ¿verdad? A ver, la tangente también podría... Vamos a escribir la tangente al cubo como secante al cubo por coseno al cubo así. Y podemos simplificar, por ejemplo, acá unas potencias, ¿cierto? De modo que, Profe, ¿cómo va a quedar esto? Sí, señor. secante o seno. ¿Cómo, perdón? Ah, sí, secante no, seno. Ya, ¿Yo dije secante o dije seno? O sea, verbalmente, ¿qué dije? secante. Vale. Esto es seno al cubo sobre coseno al cubo. Simplificamos acá potencias del seno y queda en el numerador seno de x y en el denominador quedará coseno al cubo de x. Y por ejemplo, esta integral, una integral de este estilo, se puede hacer por sustitución simple. Esta no tiene problema y no vamos a quedar en uno de estos casos propiamente. Bueno, básicamente se podría ver como el caso, uno de los subcasos 1 del caso 1, porque vamos a tener aquí básicamente potencias de este estilo, seno de x por el coseno, a ver, esto puedo escribirlo así, coseno de x a la menos 3 para ser más específicos. Y claro, cuando tenemos esto así, entonces uno puede hacer una sustitución simple. U es igual a coseno, por lo tanto el diferencial de u es menos seno de x. Y por lo tanto todo esto quedará como la integral de, bueno, menos la integral de u a la menos 3 de u. Y ya esta integral se hace por potencias, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero que vean es esto. Si yo, por ejemplo, tengo una mezcla de funciones que no están en ninguno de estos tres casos, puedo usar algunas identidades trigonométricas para ahora convertir esa expresión en una expresión que sí pertenezca a uno de esos tres casos. Bien, esto funciona con cualquier combinación de funciones de este estilo. Qué sé yo, si combinamos una función, ahora la tangente con una función coseno, ya no con cosecante, sino con coseno o con una cotangente si hacen cuentas. Y a veces lo más fácil es de pronto llevarlo a términos de senos y cosenos. Bien. Recordemos que todas las demás funciones trigonométricas tienen una relación con la función seno y coseno. Entonces siempre esto se puede llevar a forma de senos y cosenos. Pero ¿qué pasa?
que la verdad no siempre es conveniente. Por eso vamos a estudiar el caso 2 y también el caso 3. Estos son los tres principales casos de este tipo de problemas, problemas de potencias de funciones trigonométricas. Y bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos casos. Entonces, comencemos con el caso número 1. Entonces, caso número 1 y vamos a empezar con los subcasos. Veamos los subcasos en el mismo orden que aparece acá. Entonces, caso 1 en el que n o m son entero positivo impar. Bien. Entonces, subcaso 1 del subcaso 1, m o n son enteros positivos impar, perdón. Bueno, de hecho acá, a ver, voy a cambiarlo mejor así. M o N es, para que no parezca que ambos deben serlo, ¿no? M o N es entero positivo impar. Alguno de los dos, si alguno de los dos tiene una potencia entero positivo impar, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Veamos. Básicamente, quiero que miremos acá lo que puede pasar. A ver, lo voy a mencionar. Acá nosotros habíamos puesto que n era la potencia del seno y m la potencia del coseno. Esto realmente no interesa. Pero, si por ejemplo n es el impar, es decir, es de la forma 2t más 1, ¿vale? Con t, en este caso, t debería ser, para que esto no sea positivo impar, mayor o igual que 0. ¿Bien? Y t entero. T un número entero. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos, por ejemplo, n es el exponente del seno. Si nosotros tenemos una integral de este estilo, del tipo número 1, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La función seno a la n de x, que será seno a la 2t más 1 de x, a veces cuando se tienen estas potencias puede que lleguen a confundirse por el tipo de manipulación que se hace acá. La verdad es que esto es una potencia de una función trigonométrica, es decir, esto es lo mismo que tener seno de x todo elevado a la n. Y acá esto se va a manipular entonces como un exponente, normalmente, ¿sí? Como se hace normalmente. Es decir, que yo acá puedo desagrupar estas potencias, lo puedo escribir esto como el seno de 2t, ¿vale? El seno de 2t de x por el seno de x. Sí, estoy desagrupando las potencias. Básicamente lo estoy viendo de esta manera. Si tengo algo, digamos, a la c más d, entonces ¿esto qué es? Esto es a la c por a la d. ¿Bien? Será de esa forma. Entonces es lo que estoy haciendo, desagrupándolo, pero entonces queda acá como un producto. Esto que está acá, observen que ahora me va a quedar una potencia par, ¿vale? Una potencia par del seno. Entonces aquí voy a usar otra propiedad. La propiedad es la siguiente. Profe, bueno, ¿y qué pasó con el uno? El uno que había arriba. Por eso le digo, lo desagrupé como una potencia. O sea, acá tengo algo de esta forma. A elevado a la c más d. En este caso, el a es la función seno. C viene siendo 2t y el d es 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queda todo esto? Va a ser igual a la c, es decir, seno de x a la 2t por seno de x elevado a la d, que viene siendo 1. ¿Bien?
La siguiente propiedad de potencias que vamos a utilizar es esta. A elevado a la B. Todo esto elevado a la C va a ser igual a ¿qué, muchachos? ¿A qué es igual esto? Esto va a ser igual a la B por C, ¿verdad? A la B por C. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo voy a escribir aquí aparte. Que el seno, a ver, lo voy a escribir de esta forma. Seno de X, todo elevado a la 2t, va a ser igual al seno de X elevado al cuadrado y luego todo elevado a la t. ¿Cierto? Usando la propiedad visto de derecha a izquierda, ¿qué pasa con estos exponentes? Se multiplican. Entonces quedaría seno elevado a la 2t. Y una vez tenemos escrito esto, resulta que el seno cuadrado de x es igual a ¿quién? Va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Y queda todo elevado a la t. ¿Sí estamos de acuerdo? De esta forma, vamos a reescribir el seno de 2t, seno a la 2t de x, como 1 menos el coseno al cuadrado de x, todo esto elevado a la t por el seno de x. ¿Para qué voy a escribir esto? ¿Para qué voy a escribir esto así? Para transformar la integral del seno de n coseno a la mésima potencia del coseno de x, la vamos a transformar esta en lo siguiente. Seno a la n de x, ¿quién es? Entonces esto será 1 menos el coseno al cuadrado de x a la t, bien, por el seno de x por el coseno a la m de x de t. Y una vez tenemos esto aquí, vamos a hacer una sustitución simple que será coseno de x y por lo tanto el diferencial de u será menos seno de x de x. Por eso es que me interesa que una de esas potencias sea impar. ¿Para qué? Para desagrupar una potencia. Es lo que estamos haciendo acá. Desagrupando una potencia. Y como desagrupo una potencia, ahora el exponente de lo que me queda, el exponente de esa función seno, es par. Y si esa función seno que queda tiene exponente par, se puede escribir como una función en términos del coseno. Y ahora sí, si hago esto, entonces cuando yo haga la sustitución simple, observen que todo esto va a quedar en términos de coseno, excepto la potencia que desagrupé. ¿Que me va a servir para qué? Para el diferencial. Es decir, cuando yo haga todo esto, acá me va a quedar simplemente menos la integral de ¿quién? De 1 menos u al cuadrado t, ¿sí? Elevado a la t, por u elevado a la m, ¿cierto? Coseno elevado a la m será u elevado a la m por du. Y acá lo que va a ocurrir, como t es un número entero, lo habíamos dicho por aquí antes, como t es un número entero, entonces acá tengo un binomio elevado a un número entero y multiplicado por una potencia de u. ¿Qué quiere decir? Que ahora todo esto se convirtió en una polinomial, que habrá que resolver el producto, operar las potencias y luego sí integrar las potencias. Pero ya queda una integral que se puede resolver, que es más o menos sencilla. Al menos en la forma de concebirla, ¿no? Entonces eso es lo que se va a hacer acá. Vamos a desagrupar una potencia. Bien. Profe, qué pena. ¿Sí? Que tuve error ahora tengo constantemente errores de conexión y pues me salí de la sala y pues hasta ahora vuelvo a entrar. Profe, respecto a que usted escogió a U y de U, me perdí ese pedacito. Bueno, esta ya no es partes. Acá ya no estamos escogiendo u y de u.
¿vale? Acá ya estamos haciendo una sustitución simple, a lo último. A ver, vamos a hacer un par de ejemplos. Con un par de ejemplos, esto empieza a quedar mucho más claro. Bien, entonces veamos. Acá la verdad es que me interesa que una de las potencias sea impar. Por ejemplo, vamos a poner seno al cubo de x, y la otra potencia puede ser lo que a uno se le antoje. A ver, qué sé yo. Yo voy a poner, por ejemplo, acá coseno a la 5 y todo esto en la raíz cúbica. Bien. Todo esto en raíz cúbica. Es decir, que de hecho esto se puede escribir como. Se puede escribir como seno al cubo de x, coseno de x elevado a la ¿qué? Elevado a la 5 tercios. Lo que estoy pidiendo es que una de las potencias, ya sea la del seno o la del coseno, sea entero positivo impar. Y de hecho la del seno es entero positivo impar. La del coseno ni siquiera es entera, pero no pasa nada. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: desagrupar una potencia de la que es impar, en este caso la del seno. Desagrupo una potencia y ¿cómo queda? Queda seno por seno cuadrado, ¿cierto? Seno al cubo es igual a seno por seno cuadrado. Y esto, bueno, le multiplico el coseno de x elevado a las 5 tercios. Ahora lo que procede es esta potencia que quedó par, la voy a escribir en términos del coseno. ¿Cómo queda? Entonces tengo seno de x. ¿Y seno cuadrado de x es igual a qué, muchachos? ¿A qué es igual? Uno menos coseno cuadrado, creo. Eso es. Entonces esto es 1 menos coseno cuadrado de x. Y acá esto multiplicado por el coseno de x a las 5 tercios de x. Acá todavía no vamos a multiplicar lo que depende de seno. Lo que vamos a hacer en este momento es una sustitución simple. U es igual a coseno. Y entonces el diferencial de u, ¿quién es? Es menos seno de x de x. Hay que notar que si hacemos esta sustitución, acá aparece coseno, es decir, esto va a quedar en términos de u, por acá aparece coseno, que va a quedar en términos de u, y el seno de x con el de x va a ser el diferencial. Entonces, por eso sirve el método. ¿Cómo queda entonces la integral? Va a quedar, sacamos el menos, bien, del diferencial de u, y queda aquí 1 menos. U es igual a coseno, entonces coseno cuadrado es igual a u cuadrado. Y acá quedará u elevado a las 5 tercios, todo por du. Y ahora lo que procede es que hagamos las cuentas con estas potencias. Entonces vamos a hacer el producto y queda u a las 5 tercios menos u cuadrado por u a las 5 tercios, ¿cuánto es? Esto es u a la 11 tercios. Profe, una pregunta. Ahí ¿Sí? el seno quedó reemplazado por du, ¿cierto? Sí, señor. Lo que viene siendo el seno de x junto con el de x es menos de u medios. Perdón, es menos de u. Seno de x. Acá está. El seno de x, ¿qué viene siendo? Viene siendo du, y el menos lo pasamos a multiplicar al otro lado. ¿Bien? Es decir, acá va a quedar menos, acá queda más. Por lo tanto, el seno de x es menos de u. Por eso queda acá el menos de u. Listo, bro. ¿Vale? Bueno, ahora lo que hacemos es integrar estas potencias.
Hay que tener cuidado con el menos que está afuera, que no vayamos a cambiar algún signo de forma errónea. A ver, esto va a ser el seno, perdón, el seno no, por ahora no. U elevado a la 8 tercios sobre 3 octavos, ¿cierto? La integral de U a la 5 tercios, menos la integral de U a la 11 tercios, ¿quién es? Será U a la 14 tercios por 3 catorceavos, todo esto más una constante de integración. Finalmente lo que voy a hacer es la distributiva de este negativo y devolverme la sustitución. ¿Qué queda acá? Queda menos 3 octavos coseno de x elevado a la 8 tercios menos 3 catorceavos coseno de x elevado a la 14 tercios más una constante de integración. Acá pueden dejarlo así, es incluso bueno dejarlo en notación de potencia. Puede también, si alguien gusta, podrían escribirlo en notación de raíz, pero no es necesario. Profe, Sí. ahí por qué fue que dejamos, bueno, ya al haber, bueno, como tal al empezar a hacer la derivada, dejamos a u como coseno, ¿eso por qué fue? ¿Por qué dejamos a u como coseno? Sí, profe. Bueno, a u lo dejamos como coseno precisamente por la forma que tiene acá la integral. Observe que si yo hubiese hecho la sustitución u como seno de x, no tengo de dónde sacar el diferencial. Sí, sí, Bien, sí. entonces es lo que les decía. Una vez tengo esta forma al hacer la sustitución u igual a coseno de x, entonces veo que acá me va a quedar 1 menos u cuadrado y acá me queda u a la 5 tercios. Y el diferencial queda con el seno. Y ahí es donde se reemplaza con la derivada, ¿sí? Entonces es como, En este caso esa sustitución es la más óptima. Bien, es la más óptima. Entonces siempre que ustedes tengan un caso de este estilo, el proceso es totalmente análogo. O sea, lo primero que se va a hacer es desagrupar una potencia de esa potencia que es impar, se hace con con lo que quede par, se usa la pitagórica para escribirla en términos de la otra función, ¿sí? Acá estamos usando la pitagórica para seno cuadrado y se escribe como 1 menos coseno cuadrado. Y ahora pueden observar que todo depende de coseno, excepto la potencia que desagrupé. Pero esa potencia que desagrupé me va a quedar con el diferencial, entonces no hay problema. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora le vamos a poner una potencia impar al coseno. ¿Vale? Veamos. Ahora quiero que ustedes me digan qué vamos a ir haciendo. Bueno, voy a poner aquí también alguna potencia para seno. Vamos a poner aquí seno de x, todo elevado, no sé, a las 7 medios. Y acá vamos a poner coseno a las 5 de x de x. Bien, a ver, escrito de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer, muchachos? Acá puedo reconocer que hay una potencia impar de una de las funciones. La potencia impar la tiene la función coseno. Es coseno a la 5. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desagrupar una potencia. Entonces, esta parte, seno de x, la voy a dejar así nomás.
Y aquí desagrupo una potencia. Queda entonces coseno a la 4 por coseno de x. Bien, coseno a la 4 por coseno de x es coseno a la 5. Desagrupo ahí esa potencia. Y una vez desagrupo esa potencia, entonces con lo que quedó de potencia par, aquí debo escribir esto en términos del seno, ¿vale? Debo escribir eso en términos del seno. ¿Cómo hago para escribir coseno a la 4 en términos del seno? Porque yo me sé la identidad pitagórica que es con coseno cuadrado, pero con coseno a la 4 no hay una identidad propiamente dicha. Entonces, voy a hacer acá esta cuenta aparte. Resulta que coseno a la 4 lo puedo escribir como coseno al cuadrado, todo elevado al cuadrado, ¿vale? Si tuviera un coseno a la 6, ¿cómo lo escribo? Como coseno al cuadrado, todo elevado al cubo, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí, señor. En ese caso no era mejor, no es como coger el coseno de 2, coseno elevado al cuadrado y coseno elevado a la 3. O coger algo por el estilo así. O sea, coger, por ejemplo, así coseno de 2x, coseno, partirlo en 3 partes, que digan, el coseno. Entonces, coseno de x, coseno acá. Bueno, No es, ¿sí? es equivalente porque en últimas Pues, coseno al cuadrado de x al cuadrado es coseno al cuadrado por coseno al cuadrado. bueno. ¿Sí? Entonces es equivalente. Entonces, sea cual sea como lo tome, ya sea que el coseno a la 4 lo tome como coseno al cuadrado por coseno al cuadrado, o simplemente como coseno al cuadrado elevado al cuadrado, en cualquiera de los dos casos le va a quedar exactamente lo mismo. Bueno, y acá ¿cómo vamos a dejar esto? Coseno al cuadrado, ahora sí, esto es 1 menos el seno al cuadrado de x. Y todo esto va a quedar así, elevado al cuadrado. Ahora sí voy a reemplazar el coseno a la 4, que ya lo escribí en términos del seno, lo voy a reemplazar acá para que me quede de esta manera la integral. Me quedará entonces integral del seno de x elevado a las 7 7 medios medio por 1 menos el seno cuadrado al de cuadrado de x x al cuadrado cuadrado por coseno. por el coseno de x. ¿Cierto? Y bueno, una vez tenemos escrito entonces de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustitución simple con el seno, ¿verdad? Es decir, u va a ser igual al seno de x. El diferencial de u, ¿quién será? Será el coseno de x de x. Entonces, ¿cómo queda la integral después de hacer la sustitución? Tengan en cuenta lo que les digo. Cuando tenemos esa potencia impar, la potencia que desagrupo precisamente me sirve para el diferencial, ¿sí? Me sirve para el diferencial, es decir, que por esa potencia que desagrupé no me debo preocupar. Entonces ahora miramos cómo queda esto. Quedará integral de u elevado a las 7 medios, 1 menos u cuadrado al cuadrado, y el coseno de x es de u. Ya lo último que queda por hacer es resolver este cuadrado, operar las potencias y luego sí integrar las potencias. Nos queda acá entonces u a las 7 medios y este cuadrado queda 1 menos 2 veces u cuadrado más u a la 4 de u. Cuando operamos entonces estas potencias queda la integral de u a las 7 medios menos 2 veces u
En este caso, esto será a la 11 medios más u a la 15 medios de u. Bien. ¿Qué falta por hacer entonces? Vamos a integrar estas potencias y luego sí entonces nos devolvemos en la sustitución. Acá vamos a tener u a la 9 medios por 2 novenos. Acá en esta parte vamos a tener u a la 13 medios por 2 treceavos. Por el 2 que está acá, queda 4 treceavos. 4 treceavos más u a la 17 medios por 2 17avos y todo más una constante de integración. Finalmente nos devolvemos en la sustitución y ahí tendríamos ese integral. Entonces, u era seno de x, por lo tanto acá queda seno de x a la 9 medios menos 4 treceavos seno de x a la 13 medios más 2 17avos seno de x a la 17 medios. Y todo más una constante de integración. Pueden ver que los dos procesos, los dos ejemplos, los dos casos son totalmente análogos. ¿Sí? Básicamente lo que hay que hacer es identificar una potencia impar de una de esas funciones. De esa potencia impar se desagrupa una potencia para lo que va a quedar para el diferencial básicamente. Y cuando desagrupo una potencia, entonces me queda el resultado de una potencia par, ¿no? De esa que les agrupé. Y de esa potencia par, entonces uso pitagórica para escribirla en términos de la otra función. Y ya puedo hacer sustitución simple, hacer las cuentas, integrar y devolverme la sustitución. Profe, Sí, señor. entonces, digamos, para estos ejercicios creo que debemos estudiar un poco de identidades, ¿cierto? Para, bueno, para en tal caso que, digamos, salga cosecante y eso, como tener en cuenta varias opciones de esas, ¿sí? Sí, señor. Eso que está mencionando es muy cierto. Y la verdad es que en esta sección se necesitan un muy buen manejo de identidades. Acá, por ejemplo, estamos utilizando la pitagórica. ¿Sí? Por ahora sencilla. Pitagórica para seno y coseno, en este primer caso. Pero en el segundo subcaso se van a empezar a utilizar otro tipo de identidades. ¿Qué identidades se van a utilizar? Bueno, acá tenemos lo que viene siendo la suma de ángulos visto como ¿qué? El seno del ángulo doble. ¿Qué es el seno del ángulo doble? Por ejemplo, el seno de 2x, ¿qué es? Esto va a ser 2 veces seno de x coseno de x, ¿cierto? ¿Qué es el coseno del ángulo doble? Esto va a ser coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. ¿Cómo son las identidades del ángulo medio? Bueno, estas están escritas acá. Identidades del ángulo medio son estas. ¿Por qué se llaman identidades del ángulo medio? Acá están escritas así, pero cuando se presentaron por allí por primera vez en el curso de cálculo 1 estas identidades, se mostraban de esta forma. Si usted está trabajando con el seno al cuadrado, por ejemplo, de teta medios, esto va a ser igual a 1 menos el coseno de teta sobre 2.
Visto así, se conoce como la identidad del ángulo medio. Pero resulta que lo más importante, además, o sea, la estructura de la identidad, es poder reconocer la relación entre el argumento acá del seno a la izquierda y el argumento del coseno a la derecha. ¿Sí? Entonces pueden ver que el que está dentro del coseno es el doble que el que está dentro del seno. O el que está dentro del seno es la mitad del que está dentro del coseno. Dicho esto, podemos usar esta propiedad ahora sí. Si tengo seno al cuadrado, por ejemplo, de x, esto va a ser igual a ¿quién? A 1 menos el coseno de ¿quién? Entonces, observe, lo que está dentro del coseno es el doble de lo que está dentro del seno. Acá quedará entonces 1 menos el coseno de 2x. Así. Bien. Si, por ejemplo, yo tengo algo de la forma seno al cuadrado de 5 teta, ¿cómo queda esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo queda? Usando identidad del ángulo medio. 10, profe. 1 menos el coseno de 10 teta, ¿cierto? Sobre 2. Vale, esta es identidad del ángulo medio para el seno. También tenemos una identidad del ángulo medio para el coseno. Coseno al cuadrado de teta medios, que es la primera presentación. Es totalmente parecida a esta, pero la diferencia es que acá lleva un más. Es la diferencia, que la del coseno lleva un más. Bien, entonces, por ejemplo, si uno tiene el coseno al cuadrado, por ejemplo, de 3x, ¿esto qué será? Esto será 1 1 más más coseno de 3. de 6x, ¿verdad? Así. Nuevamente se identifica lo mismo, lo que está a la derecha en el argumento es el doble de lo que está a la izquierda en el argumento. Entonces, por eso las identidades del ángulo medio acá en el texto se mencionan así. Seno al cuadrado de x, ¿quién es? Es un medio, o lo podríamos ver así, como 1 menos el coseno de 2x, todo sobre 2. Y el coseno al cuadrado de x, ¿qué es? Es 1 más el coseno de 2x, todo sobre 2. Son propiedades del ángulo medio, estas dos últimas. Y bueno, esta primera es identidad para lo que viene siendo el seno de 2 tetas, ¿sí? El seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble, también necesitaremos la del coseno del ángulo doble, porque ahora, cuando sea el siguiente subcaso, que sean ambos pares, la idea es que van a empezar a aparecer primero identidades con el ángulo medio y luego de camino van a empezar a aparecer otra vez. Observen acá, volvemos a utilizar otra vez identidad del ángulo medio, podemos usar en algún momento identidad de ángulos dobles, etc. Lo que dice el compañero es muy acertado. Acá se necesita tener un buen manejo de las identidades trigonométricas. Por ejemplo, ahora que vamos a trabajar en el siguiente caso con seno, perdón, con tangente y secante, necesitamos primero que nada la pitagórica para la tangente y la secante. ¿Cómo es eso? Es 1 más la tangente al cuadrado de teta es igual a la secante al cuadrado de teta. Esta es la pitagórica para tangente y secante. Bien, esa es la pitagórica. Y entonces, junto con estas propiedades, bueno, con las propiedades que podemos desglosar de acá, se van a empezar a trabajar. La verdad acá no tenemos muchas identidades más allá de esa, pero por ejemplo en la de la cosecante y la cotangente, también volvemos a usar una identidad pitagórica, que es esta. Cosecante al cuadrado es igual a 1 más la cotangente al cuadrado. Bien. Vamos a ver entonces el segundo subcaso de la de seno y coseno. El segundo subcaso de la de seno y coseno es cuando son enteros positivos pares. Vamos a ver, acá está.
Entonces, segundo subcaso, cuando m y n son enteros, bueno, no negativos, es decir, que pueden ser cero alguno de ellos, pares. Las identidades que vamos a utilizar fueron las que ya mencionamos, seno del ángulo doble, seno y coseno del ángulo medio. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si ambos son pares, entonces lo que podemos hacer aquí es empezar a trabajar con las identidades para ir dejando que las funciones resultantes queden con exponente 1, ¿vale? Por ejemplo, acá tengo en este ejemplo seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Entonces observen, para el seno al cuadrado utilizo identidad del ángulo medio. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar la identidad del ángulo medio? Que paso de tener una función trigonométrica al cuadrado a tener una función trigonométrica elevado a la 1. Bien, con exponente 1. Y eso en cuestión de hacer una integral es muy beneficioso. Entonces es lo que se hace acá. Para cada una de estas, seno y coseno que están al cuadrado, utilizo ángulo medio y así quedan de grado 1 cada una. Pero ahora hay que hacer el producto y queda como. Nuevamente aparece algo de grado 2. Si aparece esto de grado 2, ¿qué hago? Vuelvo a utilizar la del ángulo medio. Como pueden ver, coseno al cuadrado de 2 teta es igual a 1 más el coseno de 4 teta, se duplicó el ángulo, todo sobre 2. Y otra vez, ¿qué estamos consiguiendo? Vean que ahora en esta línea el coseno tiene exponente 1. Y si tiene exponente 1 va a ser mucho más fácil de trabajar. Entonces, ya cuando tenemos esta expresión, simplemente se separan integrales y se integra cada una de estas partes, que va a ser sencillo de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, acá dependiendo de las identidades que se utilicen, se puede trabajar de varias maneras. Por ejemplo, puede ser que alguien no hubiese querido usar directamente seno del ángulo medio y coseno del ángulo medio, sino tal vez pudo haber escrito así. Decir, bueno, el seno es igual a 1 menos el coseno de 2x. Todo esto por el coseno de 2x. Entonces, vamos a multiplicar y luego utilizo identidades del ángulo medio en coseno. Por ejemplo, acá me queda entonces integral del coseno al cuadrado de x menos coseno a la 4 de x. Vale. Entonces, por ejemplo, para coseno al cuadrado, ¿cómo quedaría? Quedaría integral de 1 más el coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? Menos, y acá para el coseno a la 4, que tendría que escribirlo como coseno al cuadrado, quedaría como 1 más el coseno de 2x sobre 2 elevado al cuadrado, y así podemos seguir trabajando, ¿sí? De este segundo sumando, que va a quedar entonces todo al cuadrado, va a aparecer en algún momento un coseno al cuadrado de 2x. Acá voy a necesitar usar nuevamente ángulo medio. Bien, hay varias formas de hacer esto. Depende de la identidad que utilice, qué tan directamente utilice una identidad o si la uso después. Bien, acá hay otra forma incluso que nos presentan para resolver esto. Y es factorizando todo esto como haciendo una asociativa, o bueno, de hecho haciendo una agrupación en la potencia, ¿no? Tenemos acá seno al cuadrado por coseno al cuadrado, pues esto es seno por coseno todo al cuadrado. Y seno por coseno tiene que ver con una identidad del seno del ángulo doble. Entonces esto es la mitad del seno del ángulo doble. Y luego sí, entonces se resuelve el cuadrado y queda seno al cuadrado de 2x, lo cual será 1 menos el coseno de 4x sobre 2. Y ahí entonces estamos usando una vez la identidad del ángulo medio, estamos usando una vez una identidad del ángulo doble para el seno. Y bueno, puede salir más corto
o puede que salga un poco más largo, depende del camino que tomemos. Entonces hay que tener a la mano las identidades que podamos utilizar y poder ir explorando esos caminos. Bien. Acá la verdad es que hay que tener cuidado cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer cuentas. En el caso anterior, nosotros podríamos escribir unas potencias casi como se quisiera, ¿sí? Es decir, acá la verdad no importa mucho esta potencia si la otra es impar. Y si esta es impar, no importa mucho la potencia más allá de poder resolver ese binomio. Es decir, ¿en qué afectaba, por ejemplo, que acá tuviéramos coseno a la 5? ¿En qué afectaba? Entonces, coseno a la 5, en últimas, cuando desagrupaba una potencia, me queda coseno al cuadrado, y esto tendrá que ver con 1 menos seno cuadrado elevado al cuadrado. Bien, si yo acá coseno a la 5 lo cambio por coseno a la 15, entonces acá quedaría coseno a la 14, y acá quedaría entonces 1 menos seno al cuadrado. Bueno, esto quedaría elevado a la 7, ¿cierto? 7 por 2 es 14, y quedaría entonces todo esto elevado a la 7. Y acá es donde se dificulta un poco, porque un binomio elevado a la 7, pues tengo que empezar a hacer las cuentas, ya sea con triángulo de Pascal o ya sea con el teorema del binomio y usando números combinatorios. Bien, con cualquiera de los dos casos. Entonces, igual hay que hacer más cuentas. Entonces, en eso es en lo que se puede complicar el proceso si acá ponemos una potencia impar más grande. Bien, pero por la concepción de la idea, la complejidad no cambia. Solo donde cambiaría la complejidad es en hacer la cuenta de aquí. Pero cuando estamos trabajando con potencias pares, no nos podemos poner tan creativos, vamos a decirlo así. Pueden ver ustedes que en el texto hicieron la de seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos la integral de el seno al cuadrado de x por el coseno a la 4 de x? Ambos son pares. Entonces veamos, si yo hago esto, vamos a empezar a echar mano aquí a las identidades. Entonces, el seno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 más el coseno de 2x sobre 2. Bien, esto es el seno al cuadrado de x. ¿Y el coseno al cuadrado de x quién es? A ver, coseno a la 4 es coseno al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual coseno a la 4? Profe, inicialmente no es 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Cómo, perdón? Que seno al cuadrado de x no quedaría 1 menos coseno, no más coseno, profe. Ah, sí, 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 tienes razón. Acá es menos. Vale. Entonces, coseno a la 4 de x, que es coseno al cuadrado, todo al cuadrado, ¿esto qué será? Coseno al cuadrado es 1 más coseno de 2x. Sobre 2 y todo eso elevado al cuadrado. Eso, y todo esto elevado al cuadrado de acá de x. Bien, y empezamos a hacer las cuentas. Entonces, aquí el 1/2 de lo que está en amarillo lo puedo sacar de lo que está en azul. Cuando eleva al cuadrado va a salir 1/4 en el denominador, ¿cierto? Va a salir 1/4 del denominador. Entonces, del denominador sale 1/4, del amarillo sale 2, queda 8, quedará 1/8. Y acá va a quedar entonces integral de ¿quién? De 1 menos el coseno de 2x. Y acá queda el cuadrado del numerador, que es ¿quién? 1 más el doble producto, 2 veces coseno de 2x. Más el segundo al cuadrado, coseno al cuadrado de 2x. Y antes de empezar a cambiar este coseno al cuadrado que está apareciendo casi al final, lo recomendable es primero hacer el producto. ¿Por qué? A ver, acá tenemos 1/8 de. Todo multiplicado por 1. Vale, queda 1 más 2 veces el coseno de 2x más el coseno al cuadrado
de 2x. Y ahora, todo multiplicado por menos coseno de 2x quedará menos, a ver, lo voy a escribir en amarillo, menos coseno de 2x menos 2 veces coseno al cuadrado de 2x y menos coseno al cubo de 2x. Entonces acá es donde empieza a complicarse. Por eso les digo que no nos podemos poner muy creativos. Observen que acá lo único que estoy haciendo es cambiando con respecto al ejercicio que está resuelto en el texto, cambiando el coseno cuadrado por coseno a la 4. Pero miren ya cómo va quedando la expresión. Porque yo les aconsejo que primero hagan el producto. Porque si hacen primero el producto, hay algunas cosas que pueden llegar a simplificarse. Por ejemplo, pueden ver que acá aparece un 2 coseno de 2x y por acá aparece un menos coseno de 2x. Va a quedar una vez coseno de 2x y no tengo que trabajar con tantos elementos, ¿vale? Entonces voy a hacer la simplificación de los elementos que se pueden operar. Acá tenemos entonces 1 coseno de 2x menos coseno, 2 veces coseno de 2x menos coseno de 2x, queda una vez el coseno de 2x. Tengo por acá coseno cuadrado de 2x menos 2 veces el coseno cuadrado de 2x, queda menos coseno al cuadrado de 2x. Y esto menos el coseno al cubo de 2x, todo de x. Resulta que una vez veo este resultado, hay algunas cosas que se pueden integrar ya. Por ejemplo, la integral de 1, bien, se puede hacer. La integral del coseno de 2x, se puede hacer. La integral del coseno al cuadrado de 2x, hay que usar otra vez identidad del ángulo medio. Entonces acá, ángulo medio. Y la del coseno al cubo, ¿cómo se integra? Podemos separar, que quede una al cuadrado y una de grado 1, ¿no, profe? Exacto. Es decir, caso anterior, ¿verdad? Sí, señor. Caso anterior, voy a poner acá 1 entre paréntesis. Entonces vean que acá ya empiezan a aparecer cosas diferentes. Vale. Por lo tanto, acá vamos a separarlo de esta forma. Tengo 1/8 integral. Por ahora voy a dejarlo así. 1 más el coseno de 2x. Y el coseno de cuadrado de 2x, ¿quién es? Ojo con el menos que está afuera. Acá va a quedar, voy a poner entonces aquí un paréntesis. Va a quedar 1 más el coseno de 4x sobre 2. Bien, esto es esta parte. Y lo que dice el compañero, para el coseno al cubo, por ahora lo que voy a hacer es escribirlo así. Coseno al cuadrado de 2x por el coseno de 2x. Así. Y ahora voy a integrar casi todo, pero primero voy a separar en dos integrales principalmente. Voy a poner aquí 1/8 factor d. A ver, quiero que vean lo siguiente. Acá aparece un 1 y acá cuando separe esto en fracciones aparece un medio. Con este menos queda menos un medio. 1 menos un medio es un medio. Queda entonces integral de un medio. Acá tenemos coseno de 2x. Y luego tenemos por acá menos un medio del coseno de 4x. Esto ya se puede integrar, todo lo que está acá ya se puede integrar. Lo voy a dejar entonces así. Y en azul vamos a escribir esto que aún hay que hacerle algo, ¿no? La integral. Entonces, a ver, para esta segunda integral, esto que está quedando en azul, lo que estoy seleccionando en azul, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución simple. U será igual al coseno de 2x. Al coseno de 2x. Bueno, a ver, espera. Mejor lo voy a hacer por pasos para que después cuando revisen los apuntes no se confundan.
Voy a hacer acá la sustitución. Para esta integral, la que está en azul, u va a ser coseno de 2x y el diferencial de u, ¿quién es? Va a ser menos 2 seno de 2x de x. ¿Bien? Es decir, voy a trabajar por ahora solo con la integral que está en azul. La que está en azul. Entonces acá va a aparecer integral de quién? Coseno al cuadrado de 2x. Perdón, todavía no puedo hacer esto así. ¿Qué hay que hacer antes? Era lo que iba a hacer acá en esta parte en azul. ¿Qué es lo que hay que hacer antes con el coseno al cuadrado? Escribirlo con la pitagórica, ¿verdad? Es decir, acá voy a escribir esto como 1 menos seno al cuadrado de 2x. Así. Y esto por el coseno de 2x. Ahora sí. Ahora sí hago la sustitución. U va a ser el seno de 2x. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser 2 veces coseno de 2x de x. Entonces, ahora sí, ¿cómo queda esta integral? Va a quedar el 2 veces coseno de 2x de x. De hecho, voy a pasar este 2 a dividir y me va a quedar de u medios es igual a coseno de 2x de x, lo que tengo a la parte final de la integral. Es decir, coseno de 2x de x es de u medios. Saco acá el 1 medio y queda de u. Y acá va a quedar 1 menos u al cuadrado. ¿Bien? Todo esto con el menos que lo antecede. Y bueno, lo que está en amarillo lo vamos a trabajar ahorita. Calculo esta integral. Me va a quedar 1 medio de u más la integral de u al cuadrado es u al cubo tercios. Es decir, acá va a quedar más 1/6 de u al cubo. ¿Vale? Más una constante. Todavía no voy a escribir lo de la izquierda, lo que está en amarillo. Y finalmente me devuelvo en la sustitución. Es decir, acá va a quedar 1 medio del seno de 2x más 1/6 de el seno al cubo de 2x más c. ¿Vale? Esto fue lo que hicimos con esta integral. Ahora sí, ¿qué pasaba con la otra integral? Veamos. A ver, todo esto va a quedar dentro de este corchete, ¿no? Dentro del corchete que está multiplicado por 1/8. Es decir, acá todo esto va a ir en un corchete. Y a ver, la integral de 1 medio, ¿quién es? Va a ser 1 medio de x. La integral de coseno de 2x, ¿quién es? ¿Quién es esta integral? Va a ser 1 medio del seno de 2x. ¿Y quién es la integral del coseno de 4x? Eso sería 1/4 del seno de 4x, es decir, acá va a quedar 1/8 del seno de 4x. Todo esto por 1/8. Es decir, acá al final, ¿cómo quedará todo esto? Voy a multiplicar todo esto una vez por 1/8. Resultado final quedará un 16avo de x más un 16avo del seno de 2x menos un 64avo del seno de 4x. Y aquí queda entonces 1/8 por menos 1 medio. Quedará menos un 16avo del seno de 2x más un 48avo del seno al cubo de 2x y todo más una constante. Hay una cosa que acá se puede simplificar, pueden verlo, un 16avo del seno de 2x con menos un 16avo del seno de 2x, es decir, finalmente todo este resultado quedará como un 16avo de x menos un 64avo del seno de 4x más un 48avo del seno al cubo de 2x más una constante de integración.
Entonces observen que en este ejercicio hubo que hacer más cosas, ¿no? O sea, se tuvo que trabajar más. Se tuvo que trabajar más. ¿En qué sentido? Cuando nosotros trabajamos con potencias pares de mayor grado, entonces lo uno se va a hacer un poco más extenso porque vamos a tener que usar las identidades, potencias de esas identidades, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir acá es que normalmente lo que va a ocurrir es que debo seguir aplicando ángulo medio para alguna parte de la integral y pueden haber otras partes de la integral en las que aparezcan potencias impares y por lo tanto hay que recurrir al caso anterior en el cual aparecían potencias impares, ¿vale? Y bueno, se hacen las cuentas, se empieza a trabajar, se empieza a integrar y se llega al resultado. Bien.